Pues buenos días a todos, ¿vale? Gracias en primer lugar por asistir a este webinar que hemos organizado con Cisco sobre un programa que le han llamado Scale Play, que en lo que consiste es en presentar la arquitectura de ciberseguridad que recomienda Cisco, sobre todo fundamentalmente al entorno de pymes, ¿vale? ¿Por qué defendemos también desde Orbe una arquitectura de ciberseguridad? Porque frente a lo que puede ser una arquitectura multifabricante inconexa, lo que proponemos es una arquitectura de ciberseguridad donde todas las soluciones se integran y se hablan entre sí. De tal forma que en cuanto una de las soluciones detecta una posible amenaza, vulnerabilidad, brecha, se comunica con el resto y esto lo que nos hace posible es parar una brecha en un tiempo inferior al resto de soluciones. Incluso ver brechas que con otras soluciones muchas veces se cuelan, ¿vale? Al no hablarse unas con otras, ¿de acuerdo? Entonces, para este evento contamos con Bernardo González, ¿vale? Que es el responsable de Cisco en España de la parte de ciberseguridad para partners. Buenos días, Bernardo. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y también con Álvaro Culebras, que es el ingeniero especialista de Cisco, ¿vale? Que trabaja también codo con Bernardo y con nosotros. Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Buenos días, pues muy bien. Por aquí por Zaragoza va pasando un poquito de calor, pero bueno, por ahí yo creo que también, ¿no? Sí. Más o menos igual, sí. También, bueno. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Aquí simplemente matizar que no se van a ver todas las soluciones de ciberseguridad, solo algunas. A lo mejor luego Álvaro, Bernardo o bueno, yo mismo intentamos alguna otra más, ¿vale? Pero la idea sobre todo es presentaros una arquitectura base hoy en día, ¿vale? Sobre fundamentar bueno, todos vuestros sistemas para estar protegidos pues, ante todas las vulnerabilidades y ataques que tenemos hoy en día, ¿vale? Entonces, sin más, Bernardo, Álvaro, cuando queráis. Sí. Vale, oye, pues nada, muchas gracias Daniel y muchas gracias Olve por darnos la oportunidad de poder estar aquí con todos vosotros y de poder contaros un poco qué cosas tenemos para ayudaros a defenderos de los ataques que tenemos de los cibermanos, como los llamamos muchas veces y tal. Y nada, yo creo que al final la propuesta de valor la va a presentar Álvaro, el que es un poco el que sabe, ¿vale? El que sabe de verdad, el que nos puede decir un poco las cosas cómo funcionan. Va a ser un poco el que va a contaros un poco la propuesta de valor. Yo, en principio, lo único que quiero es deciros que tanto Cisco como Orbe estamos encantados de ayudaros si veis que alguna de estas soluciones puede encajar, os puede ayudar, y me dirijo directamente a vosotros los clientes y que estaremos junto con Orbe en ayudaros si queréis luego después de una sesión que es un poco más generalista, queréis tener una sesión más personal, digamos de uno en uno, en una visita que ahora tienen que ser virtuales, pero que si no serían presenciales. ¿Vale? Podemos profundizar más en algún aspecto que os interese o si queréis probar algún producto, pues encantados de estar junto con Orbe en ayudaros bueno, a que veáis realmente estas soluciones, cómo os pueden ayudar. Vaya, que al final muchas veces estas cosas está muy bien contarlas para que las entendáis, pero luego al final a casi todos os gusta tocarlas y verlas, ¿no? Ver realmente si encontramos algo y si somos capaces de en algún momento determinado pues poneros algo que lo probéis y resulta que nos encontremos con alguna cosa que creíais que no teníais y resulta que somos capaces de encontrar alguna máquina infectada, alguna máquina intentando salir hacia afuera, etcétera, etcétera. Que sepáis que podéis contar con ambas compañías para ayudaros en eso y que, bueno, pues aprovecho la oportunidad para poder transmitirlo. Y sin más, Álvaro, pues todo tuyo. Perfecto, Miguel, pues si me pasas el rol de presentador, Sí. empiezo a contar un poquito.
Muchas gracias. Un segundito que presento por aquí. Muy bien, pues como os comentaba antes, Daniel, la idea de hoy es presentaros una arquitectura que hemos llamado Scale Play precisamente porque es una solución que permite escalar desde una solución muy sencilla a ir avanzando en los diferentes puntos de preocupación que podéis tener en vuestras compañías y de una manera muy sencilla, muy fácil y en que enseguida os va a aportar un valor en lo que estáis observando, en la visibilidad que tengáis sobre diferentes detecciones, diferentes elementos de la seguridad. La idea es proporcionaros esa seguridad que vuestros negocios merecen. En muchos casos nos vamos a encontrar con soluciones de seguridad que van a proporcionaros protecciones que ya vais a conocer, anti-malware, anti-phishing, etcétera, pero la idea es presentarlo de una manera en la que encontréis un valor en sus integraciones y ahora os iremos comentando por qué lo presentamos así, ¿vale? ¿Por qué esta solución específica para pequeña y mediana empresa? Pues principalmente porque cada vez más el coste de un ciberataque en pequeña y mediana empresa puede suponer un riesgo de cierre, un riesgo alto de tener una recuperación muy árida, muy dificultosa para vuestras compañías. Y en muchos casos nos encontramos con que hay fallas o faltas en diferentes puntos de la seguridad o en otros muchos, pues la necesidad de aportar nuevo conocimiento, dado que no tenéis en algún punto incluso gente, digamos, recursos dedicados a la ciberseguridad. Para ello, bueno, pues basándonos en estos números, pues más o menos entendiendo cómo funcionan estos ciberataques, hemos presentado una serie de soluciones que van a formar un portfolio integrado, un portfolio que va a hablar entre esas diferentes piezas y que nos va a permitir de manera muy sencilla poder incorporar una serie de métricas a nuestros dashboards de seguridad, nuestros cuadros de mandos de seguridad y que podáis de esa manera pues tener constancia clara de lo que está ocurriendo. El problema de todas estas soluciones es que, obviamente, y sin engañar a nadie, hay muchas veces que las soluciones de seguridad es un mundo complejo, es un mundo que requiere en un inicio una curva de aprendizaje muy agresiva, que requiere conocer muchos otros campos del mundo IT y que, por tanto, pues son soluciones que son complejas de despliegue en muchos casos, son lentas en el valor que nos proporcionan, porque, como bien sabéis, la ciberseguridad no parece importante hasta que ocurre algo y en muchos casos, pues parece que está una solución desplegada sin hacer prácticamente nada, ¿no? En muchos casos, estas soluciones que vamos a presentar, pues van a trabajar en ofreceros una visibilidad sobre elementos que puedan ser preocupantes y elementos que en un momento dado, obviamente, sean un ataque de mayor gravedad. Y por último, como bien sabéis, muchas de estas soluciones pues han pecado en algunas ocasiones de falta de flexibilidad en cómo se licencian. En este caso, pues vamos a ver que esto se simplifica bastante con una serie de acciones que toma Cisco en conjunción con sus partners, en este caso Orbe, y nos va a permitir incorporar estas soluciones de manera escalada y de manera adaptada a vuestros negocios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo primero lo vamos a resolver con una serie de despliegues rápidos, ¿vale? Y hacemos una gestión muy sencilla de estos dispositivos. Son soluciones que vais a ver que todas se pueden gestionar desde la cloud. Todas tienen un método de despliegue altamente simplificado y además proporcionan rápidamente pues una visibilidad, una inteligencia centralizada y mucha información sobre lo que puede estar ocurriendo en cada momento. ¿Cómo de rápida? Pues tan rápida como vosotros seáis pues, capaces de visualizarla y capaces de operarla, ¿no? Al fin y al cabo esa información va a estar ahí, pero sí que es verdad que se va a presentar de una manera muy sencilla a través de soluciones que son, como decíamos antes, pues, de muy fácil despliegue y muy fácil la obtención de ese valor. Y finalmente, pues como os comentaba en cuanto a la flexibilización, pues vamos a permitir esa incorporación escalonada de soluciones que os va a permitir construir lo que yo llamo un marco de seguridad, un punto en el cual yo
empiezo a querer cubrir una serie de preocupaciones para mi negocio, como bien pueda ser, por ejemplo, el robo de credenciales, o bien pueda ser la protección del correo electrónico, o bien pueda ser la protección de los endpoints, y enmarcarlo dentro de todo de ese mismo framework que nos va a permitir de alguna manera que todas esas soluciones trabajen conjuntamente. El equipo más fuerte que vamos a presentar para este segmento es estas 4 soluciones. Una protección de seguridad perimetral ofrecida en 2 sabores diferentes, bien Meraki MX, bien Firepower, que son nuestros 2 firewalls. Ahora comentaremos un poco más sobre ellos. La solución de protección a nivel DNS, que nos va a permitir que nuestros usuarios naveguen a cualquier punto de la red de manera segura y estén donde estén y con el dispositivo que sea, cubriendo tanto dispositivos móviles como dispositivos portátiles y cualquier red que queramos proteger, ya sea nuestra sede central o sedes remotas, fábricas, etcétera, o tiendas. Vamos a poder protegerlo con Umbrella y vamos a poder tener unas métricas tan granulares como queramos en esos puntos y ser capaces de interpretar qué es lo que está ocurriendo. Ahora explicaremos un poco más en qué consiste Umbrella. Por otra parte, la verificación de la identidad de los usuarios, que cada vez es más importante. Una de las maneras más sencillas de evitar un robo de credenciales es establecer dobles factores de autenticación y además vitaminar este doble factor de autenticación con una serie de capacidades que permitan establecer confianza no solo en el usuario, sino también en los dispositivos y en la salud de los mismos. Y por último, una solución de protección del endpoint que vamos a poder desplegar tanto en sistemas Windows como en los sistemas Mac, Linux o dispositivos móviles, que son for endpoints, y que vamos a tener como herramienta centralizada para toda esa protección de esos dispositivos, teniendo todas las capas de seguridad que podemos esperar de una solución de nueva generación en el endpoint. Este equipo al final consiste, como veis, en una serie de soluciones que nos van a proteger de la autenticación segura, nos van a permitir navegar igualmente protegidos y además evitar que nuestros dispositivos se vean comprometidos por cualquier fichero de malware o cualquier acción de ransomware que nos podamos encontrar. Además también, por supuesto, de la protección de perimetral que tenemos con nuestros firewalls Meraki MX o Firepower. Todo ello se va a centralizar en 2 plataformas que luego contaremos más a fondo, que son Cisco Threat Response y SecureX, que de hecho podemos decir ya que son una plataforma sobre la otra y actuarán como herramienta de visibilidad central e investigación de amenazas también centralizada. La primera solución que vamos a tratar es Meraki. Sabéis que Meraki es digamos, una gama de productos dentro de Cisco que cubre tanto soluciones de colaboración, soluciones de telefonía, soluciones de Wi-Fi, Enterprise Networking y seguridad. Y en este caso, pues vamos a centrarnos en el Firewall MX, que nos va a permitir, como sabéis, centralizar esa gestión desde la cloud y además tener un despliegue que llamamos Zero Touch. ¿Vale? Ese despliegue de Zero Touch consiste en que básicamente yo instalo el dispositivo en la sede en el que tenga que encontrar instalado y posteriormente lo único que tengo que hacer es configurarlo desde mi consola, esté donde esté. Esa consola en cloud va a ser accesible en todo momento y vamos a tener la capacidad de establecer una serie de políticas muy sencillas sobre las capas de protección que queremos activar dentro de ese Meraki MX, pudiendo tener URL filtering, pudiendo tener análisis de ficheros, control de aplicaciones, etc. Hay digamos, una capa adicional, o mejor dicho, una versión más avanzada, que sería pasar a desplegar un Firepower serie 1000. Nuestros dispositivos Firepower son dispositivos de firewall de nueva generación que permiten una configuración más granular y algo más detallada en la parte de seguridad, obteniendo además algunos puntos mayores de visibilidad y análisis sobre las amenazas, además de alguna integración adicional también con la parte de AMP for Endpoints. Digamos que serían 2 sabores que podrían adaptarse a las necesidades de cada una de vuestras compañías en función de esa preocupación que tengáis sobre la seguridad perimetral. Posteriormente, Umbrella
Es probablemente la solución más sencilla de desplegar del mercado en cuanto a seguridad se refiere. Es una solución que se va a establecer como una primera capa de defensa. Bernardo lo llama muchas veces y muy correctamente lo llama la burbuja de protección más allá del firewall. De hecho, es una burbuja de protección que se anticipa a cualquier tipo de conectividad, dado que depende de las consultas DNS que realicen nuestros dispositivos hacia nuestros DNS recursivos, los DNS recursivos de Umbrella. Cuando nuestras sedes, dispositivos o sedes remotas apunten a esos DNS recursivos para consultar dónde debe acceder un dispositivo cuando quiere consultar un determinado dominio, Umbrella aplica una inteligencia en tiempo real sobre esos dominios, decidiendo si debe permitirlo y devolver, por tanto, el recurso original, si debe bloquearlo, devolviendo una página de bloqueo que se aloja en los servidores de Umbrella. Y finalmente, una acción intermedia que sería proxificar la comunicación en aquellos casos en los que sea una posible página web maliciosa o un dominio que exhiba un comportamiento malicioso en los últimos momentos. Estas tres acciones no son estáticas, no dependen de una base de datos de conocimiento sobre esos dominios, sino que dependen de la inteligencia de Umbrella, una serie de herramientas de predicción sobre los propios dominios, que en el momento en el que observamos un cierto comportamiento en las consultas que se están viendo a través de nuestros sistemas de resolución de DNS, ajustamos en tiempo real cómo está clasificado ese dispositivo en términos de ese dominio en términos de seguridad y permitiendo o no al dispositivo acceder a ese dominio independientemente de la categorización web que tengamos sobre ese dominio. Es decir, por poner un ejemplo muy sencillo, imaginad que queréis acceder a la página del colegio de vuestros hijos y esa página del colegio, por algún motivo, un atacante la ha tomado y está sirviendo un malware desde ese punto o ha introducido un formulario para obtención de datos y de alguna manera poder llegar a robar una serie de credenciales. ¿Qué podrá hacer Umbrella? Umbrella podrá detectar ese servicio de malware que se encuentra alojado en ese dominio, clasificará en términos de seguridad como malware a ese dominio, aunque sea una página de educación. O, por ejemplo, también podría ser como un phishing si viéramos un formulario en el cual se pide una serie de datos y parece que los datos apuntan a un tercer dominio que estaría alojado en otro punto, ¿no? ¿Cómo de fácil es desplegar Umbrella? Pues es cuestión de minutos. Lo que tardamos en modificar los DNS externos, la resolución externa de nuestra red, hacia Umbrella. Normalmente vuestras compañías apuntarán hacia Google o hacia un proveedor de servicios. Lo que tardamos es exactamente ese cambio del DNS primario y secundario de los forwarders externos, que es el nombre técnico que se le da, hacia Umbrella. Y a partir de ese momento, Umbrella puede empezar a aplicar políticas de seguridad sobre esa red. Igualmente, para dispositivos móviles podemos integrarnos a través de una integración nativa con los dispositivos iPhone, permitiendo aplicar esos mismos controles para dispositivos móviles, e igualmente podemos hacerlo también con Android. Y por supuesto, una de las capas más requeridas cuando queremos complementar un despliegue de Umbrella es la protección de los endpoints, ¿vale? En ese punto tenemos una solución que se llama AMP for Endpoints, que contiene una serie de motores que permiten realizar tanto detecciones en función de firmas, como un antivirus clásico, o digamos motores heurísticos, sería algo así como el concepto clásico de protección del endpoint, como análisis de comportamiento, aprendizaje máquina y capacidades de remediación sobre los elementos que están siendo protegidos, pudiendo en un momento dado detectar retroactivamente una amenaza y permitir que ese comportamiento se aísle o que incluso aislemos la máquina en el momento en que encontramos ese problema, ¿vale? Pudiendo decidirlo que esa acción sea manual o automática. Veis además también que menciono en esta slide uno de los motores más relevantes en muchos casos, que es la protección contra el ransomware, que es Malicious Activity Protection. Es uno de los
motores que incluye la solución, que está especialmente dedicado a monitorizar procesos que exhiban un comportamiento o una posibilidad de realizar acciones de cifrado y que por tanto entendamos que en un momento dado puede estar suponiendo un riesgo para la organización que está siendo protegida por Amphora Endpoints. De esta manera podremos poner el proceso en cuarentena, terminar la ejecución de ese proceso y de todos los ficheros asociados o procesos asociados a esa cadena de ejecución. Volvemos a alertar e igualmente podríamos aislar ese dispositivo. Se me ha colado aquí una slide. Me falta una slide de Duo que, dame un segundito, yo creo que está por aquí, me la debido de borrar o me ha desaparecido. Vamos a hacer aquí un control Z, aquí está, Duo. Y va a mostrar otra cosa de SecureX, ahora lo vuelvo a comentar. Duo, que sería la última capa o el último escalón al que proponemos llegar a muchos de nuestros clientes en este segmento, que sería establecer esa verificación de la identidad de los usuarios cuando acceden a recursos de la compañía, ¿vale? Se integra muy sencillamente con una barbaridad de aplicaciones diferentes, tanto en cloud como on-premise. Los usuarios pueden hacer self-enrollment, es decir, no necesitamos ir uno por uno dándolos de alta, simplemente nos podemos integrar con el directorio activo, enviarles un correo electrónico, pedirles que se instalen una aplicación en el dispositivo móvil que ellos quieran o servirles de algún otro método de autenticación de los que soportamos, y automáticamente el usuario hará un enrollment de ese dispositivo y empezará a recibir unas notificaciones que nosotros llamamos Duo Push, ¿vale? Esa notificación permite que el usuario acceda a esos recursos y se proteja ante el robo de credenciales. Imaginemos que en un momento dado recibe una comunicación pidiéndole pues, que confirme si es él el que está intentando acceder, por ejemplo, a Gmail o a Office 365 o a Box o a cualquier tipo de recurso que está asociado con Duo. En ese momento él puede comprobar que la localización de esa petición quizá no concuerda con la suya o él no ha hecho esa petición y puede denegarlo y notificar al administrador de Duo de que existe un problema con su dispositivo. Pero además de todo esto, vamos a verificar también la confianza en los dispositivos, tanto el de autenticación, ese dispositivo móvil en el que aceptamos la petición de autenticación, como el dispositivo de acceso, que puede ser bien un portátil o bien el propio dispositivo móvil. En esos dispositivos vamos a controlar una serie de condiciones, como por ejemplo veis aquí abajo a la derecha, en el cual pues, vemos si los dispositivos están actualizados, si las aplicaciones de Duo están actualizadas, si hay algún tipo de verificación biométrica en el dispositivo móvil que evite el robo de ese dispositivo y por tanto el uso de esas credenciales. O, por ejemplo, en los dispositivos de acceso, pues que veamos que se cumplen una serie de condiciones como que el antivirus está actualizado, que el firewall está activo o que el cifrado de disco está activo. Y hay otra integración, que es quizá una de las primeras de las que voy a hablar ahora, que es la integración entre Amphora Endpoints y Duo. Amphora Endpoints permite que ante una detección de un determinado comportamiento malicioso, enviemos una señal a Duo avisando de que ese usuario tiene un problema en uno de sus dispositivos y evitemos que desde ese dispositivo se acceda a los recursos de la compañía. El usuario lo que percibirá es que cuando intenta acceder y confirma que es quien dice ser, le notificará de que existe un problema en sus dispositivos de seguridad y que tiene que contactar con su administrador. De tal manera que ya ahí veríamos una de las primeras integraciones. Y permitidme un momento, antes de que hable de SecureX, voy a ir a una de las slides en las que veíamos el equipo completo. Como veis aquí, mejor voy a ir a esta, que se ve más claro. Sabéis que Umbrella es una resolución de DNS que al final a través de los firewalls normalmente vamos a tener esa capacidad de ver algunas de esas consultas. Lo que podemos hacer, por ejemplo, con algunos dispositivos de red como Meraki MX o como incluso los APs de Meraki, es enviar esas consultas DNS directamente hacia Umbrella para poder aplicar políticas en base a esos dispositivos. Ya tendríamos ahí una de las integraciones.
Pero es que igualmente Amfor Endpoints, por ejemplo, va a tener la capacidad de hablarse con Firepower para pintar o de alguna manera toda la traza de eventos que ha ocurrido desde que una actividad maliciosa entra a través del firewall, una descarga, se ejecuta en un determinado dispositivo y veríamos también, por ejemplo, si llama a algún dominio, lo veríamos en Umbrella y veríamos toda esa foto. Todo esto lo vamos a poder investigar desde Threat Response, lo vamos a poder investigar desde SecureX y vamos a poder detonar una serie de acciones automatizadas que nos van a permitir que todas estas soluciones hablen en conjunto y nos sirvan como elementos de una investigación que pueda realizar de manera automatizada la herramienta. Y con esto, Bernie, te cedo la palabra por si quieres comentar alguna cosa más. No, en principio no tengo nada que añadir, ¿vale? Lo has explicado todo muy bien. Vale. Bueno, se me ha olvidado, perdón, Álvaro, al principio comentar que por el chat los asistentes pueden preguntar, ¿vale? Cualquier cuestión duda, sugerencia, dudas técnicas o de planteamiento de seguridad de lo que estamos viendo, ¿vale? Y así lo hacemos un poco más interactivo. ¿De acuerdo? Sí, te he cortado, Álvaro, creo. No, iba a decir, como añadido que me gusta siempre comentar en esta parte, es hablando de todas estas soluciones, hay uno de los vectores que no es que esté directamente asociado a esta presentación o a digamos, este mensaje de arquitectura que transmitimos, que sería obviamente añadir el vector del correo electrónico. En ese punto, sabéis que existe una solución que clásicamente se ha llamado IronPort. Ahora actualmente se llama Cisco Email Security porque también existe la versión de servicio desde la nube que permite obviamente la integración con Office 365 y Gmail y además con cualquier sistema on-premise. Y nos va a permitir realizar integraciones similares a las que he mencionado entre Amfor Endpoints y el firewall, pudiendo detectar pues, adjuntos maliciosos que vengan dentro de correos, que se asocien a esas campañas y que en un momento dado, pues, por ejemplo, podamos ver una posible campaña de phishing asociada a una serie de buzones y que además podamos ver que esos buzones en dúo pues tienen algún tipo de compromiso y algún tipo de problema. ¿Vale? Bueno, no sé si la gente puede ver que hay un panel específico, tanto uno que se llama Q&A, ¿vale? Para preguntas y respuestas, y hay otro que es un chat simplemente en el que nos podéis mandar preguntas, ¿vale? Si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas o si queréis hacer una pregunta general, ¿vale? O sea que en principio cualquier duda que tengáis, ¿vale? Podéis plasmarla ahí, ¿vale? Sí. Luego, al margen de todo esto, podéis pedirnos lo que había comentado antes, sesiones más específicas en las que queráis ver más el tema en más detalle. Y todos estos productos que os hemos puesto son productos que son susceptibles de probar sin ningún coste y sin ningún compromiso. O sea, podemos hacer la implementación en vuestras infraestructuras para que lo podáis probar sin ningún tipo de coste. Y además son todos productos que tienen un despliegue muy fácil y muy sencillo y muy rápido y con muy poco impacto en vuestra infraestructura, con lo cual es algo que es relativamente sencillo, ¿vale? El hacer una prueba y el ver que de alguna manera esto os aporta algo, ¿vale? Hay, en un momento determinado, muchas veces son más sencillas de presentar a la dirección para conseguir dinero, ¿vale? Cuando encontramos alguna cosa que en principio desconocíamos, ¿vale? Cuando somos capaces de demostrarle a la compañía pues que estábamos infectados, ¿vale? Y luego, por último, una de las cosas que sí que entender era el aspecto financiero, ¿vale? La compañía lo que ha hecho en este periodo de, digamos, de confinamiento es hacerse sensible a la situación en la que están las empresas, en las que muchos de vosotros afrontáis un futuro con cierta incertidumbre, como todos, ¿vale? Porque estas situaciones no sabemos muy bien cómo van a funcionar y que normalmente los financieros, cuando hay este tipo de incertidumbres, lo primero que hacen es cortarnos el grifo de todo aquel tipo de inversión, gasto que no vean absolutamente necesario, ¿vale?
con lo cual es muy posible que si vais ahora a plantear algún tipo de inversión, probablemente os digan, bueno, ya casi, ya si acaso el año que viene, que se suele decir mucho, ¿no? Otro día ya, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Cisco ha invertido parte del cash flow que tiene, ¿vale? En financiar a nuestros clientes, ¿vale? De forma que os ofrecemos una fórmula financiera en la que os permitimos poder adquirir productos de Cisco, ¿vale? Sin ningún coste hasta enero del 2021. De forma que podáis empezar a pagar el producto, digamos, con los presupuestos del año que viene. Esto te facilita mucho de cara al financiero cuando le tienes que hacer un planteamiento, decirle, oye, que no te preocupes, que esto que vamos a hacer ahora no va a ir contra los presupuestos de este año, va a ir contra los presupuestos del año que viene. Supongo que tendremos que hacer unos presupuestos el año que viene y podremos meter este tipo de gasto. Y entonces podéis financiarlo, empezaríais a pagar. Creo que se paga de forma, digamos, testimonial un 1% durante lo que es los meses de, no sé si es agosto, septiembre, octubre, los 4 o 5 últimos meses del año, un 1%, es algo testimonial. ¿Vale? Yo creo que un poco para engrasar lo que es todo el proceso de pago. Y luego ya es en enero del 2021 cuando empezaríais a pagar la primera cuota, ¿vale? Y eso al final, bueno, pues os facilita el tema de la adopción de las tecnologías, ¿no? Vale, sí. ¿Te parece, Álvaro, que comentemos alguna pregunta Sí, por supuesto. que están haciendo? Vale. Vale. Nos dicen por aquí una AMP for Endpoints, ¿para qué sistemas operativos soporta? ¿Vale? Sobre todo con la parte de Linux, entiendo que va la cuestión a lo mejor, que es más complicado que lo soporten las protecciones de endpoint. Está soportado para una serie de distribuciones de Linux. Hay un listado en el datasheet, ahora mismo no lo tengo a mano, pero lo Sí, busco. en principio está para Red Hat y para CentOS, Sí, ¿vale? eso es, Algo que Red Hat nos puede CentOS. permitir para hacer los clientes. Entonces, para estas dos distribuciones sí que Principalmente esas dos, sí, correcto. correcto, ¿vale? Porque el problema de Linux, que como hay tantas distribuciones, pues bueno, es complejo, ¿vale? Y luego para el resto, pues bueno, Windows Servers. Sí, todos eh, los Windows que están soportados ahora mismo por Microsoft en general están soportados para Endpoints. En el caso, por ejemplo, de las últimas versiones están todos soportados. En el caso de Android, a partir de la versión 6, si no recuerdo mal. En el caso de iPhone, diría que las últimas versiones, creo que es un rango más amplio. Y hay que recordar lo único, que sí que es verdad que la parte de iOS y Android, en el caso de iOS, el Cisco Security Connector requiere que, por normativa de Apple, requiere que el dispositivo esté supervisado por la compañía. Además de gestionado, tiene que ser un dispositivo que esté dado de alta como un dispositivo perteneciente a la compañía. Así es. Vale, luego una pregunta que me había apuntado aquí, que me hizo un cliente y la traslado en este foro, ¿vale, Álvaro? Uh-huh. ¿Por qué Motet lo para Umbrella y no lo para el firewall de Meraki? En un cliente que lo hemos visto y se preguntaba que por qué no lo paraba ese tipo de ataques el firewall y si lo para Umbrella. Probablemente por el uso variable de dominios en la infraestructura de Motet. Al final lo que tenemos es que hay muchos elementos por ahí en el que cuando tenemos un Meraki MX normalmente vamos a tener un sistema de filtrado URLs que van en función de una base de datos de actualización periódica, y esto es importante entenderlo. En el caso de digamos, los dominios más antiguos de Motet, pues más o menos se siguen utilizando y se pueden detectar, pero es verdad que la variabilidad y la facilidad que tienen de levantar nuevos dominios permite que esa detección en Umbrella, esa llamada hacia el exterior de Motet para conectarse contra su gestor, ¿no?, de comandos, contra ese command and control, al ser a un nuevo dominio, requiere de esa inteligencia en tiempo real que no tiene Meraki, que es una de las capacidades que tiene Umbrella. Aquí hay que entender que Umbrella no solamente ve las peticiones del cliente, sino que además también va a ver las peticiones que existen
digamos, el backend de Internet en términos de consultas DNS. Con lo cual, en el momento en que yo despliego una cierta infraestructura que realiza una serie de intercambios de información parecidos a lo que ya conocemos o parecido a campañas que pueden ser conocidas ya, como esta precisamente de Motet, en un momento dado podemos encontrarnos ante una infraestructura que tenemos, digamos, digamos que tenemos algún equipo infectado que conecta contra esa infraestructura completamente nueva, será mucho más rápido Umbrella a la hora de detectar esto que Meraki. No quiere decir que Meraki MX no lo vaya a detectar, lo hará, pero probablemente cuando lo haga, la propia barrera de Motet, si ha cambiado ya, pues Umbrella suele ser más rápido. Pasa exactamente igual con Firepower. En general, pues van a ser soluciones que en su filtrado URL están basados obviamente en bases de datos que son más lentas de actualización que el propio sistema de Umbrella. Y no tiene la inteligencia que tiene Umbrella a la hora de, bueno, pues de detectar dominios, Sí, es lo que comentaba. Al final, Umbrella tienes ya directamente todo ese conocimiento. Umbrella, su mecanismo principal es usar esa inteligencia, cocinarla para bloquear cuanto antes esos dominios que pueden ser un command and control de Motet. En el caso de Meraki y Firepower, al final es una categoría dentro de ese URL filtering que tiene que beber esa información de otro punto y por lógica tiene un cierto desfase. No tiene más misterio. Así es, ¿vale? Aquí tenemos otra pregunta que relacionada. Ventajas de Umbrella frente a otras soluciones de protección de DNS que ofrecen fabricantes de firewalls. Esta es la gran pregunta. Aquí yo siempre digo que Umbrella es una solución muy sencilla de desplegar, que tiene la principal ventaja de tener algo que quizá unos de los fabricantes no tienen o no mencionan claramente. La pregunta que debemos hacer a un fabricante de seguridad cuando quiere hablar de algo comparativo contra Umbrella es: ¿ese fabricante tiene un DNS recursivo al que yo consulte directamente? Lo que suele ocurrir con Umbrella es que yo realizo la petición y Umbrella me resuelve él mismo la petición. En el caso de algunos fabricantes de firewall que ofrecen un servicio de DNS, lo que normalmente ocurre es que esa consulta pasa a través de sus servidores internos y en ese momento deciden si deben hacerla o no a otro DNS. Digamos que interviene a otro punto intermedio que realmente no tiene la inteligencia del sistema. Simplemente hace esa consulta de DNS a un tercero si desconoce la categorización actual. Con lo cual, lo que nos quiere dar a entender es que en ese momento hay una base de datos intermedia que es algo muy similar a un URL filtering, pero únicamente por dominios en lugar de URLs. Con lo cual sí que hay una diferencia frente a lo que proponen otros fabricantes, que son licencias sobre el firewall, por ejemplo, que dicen que te dan protección DNS y lo mismo que Umbrella. Exacto. Exacto. Aquí la pregunta es muchas veces si debemos hacer ese foco en la licencia que pasa de hacer las consultas a otro sistema externo o tener un DNS recursivo propio, que es lo que Umbrella tiene. Quizá puedas, Álvaro, explicar un poco más eso con un poco más de detalle, porque hay gente que a lo mejor no está muy familiarizada con cuáles son las diferencias entre una cosa y otra. ¿Vale? Básicamente, cuando nosotros realizamos una consulta, cuando un cliente protegido por Umbrella realiza una consulta a Umbrella llama, mejor dicho, el cliente llama a un sistema de resolución de DNS que es Umbrella. Esto es un sistema que es público y que cualquiera de nosotros podemos apuntar a esos DNS recursivos para resolver las direcciones los dominios a los que queremos navegar. Y Umbrella contestará abiertamente. ¿Qué pasa cuando eres cliente? Que además puedes aplicar una serie de políticas de seguridad por encima y te beneficias de esa inteligencia que hay. ¿Cómo consigue Umbrella esa inteligencia? Umbrella recibe aproximadamente el 3% del tráfico DNS mundial, con lo cual toda esa telemetría permite que tengamos un conocimiento de
qué comportamiento están exhibiendo en tiempo real esos dominios. Eso comparado con una licencia en el firewall, si yo lo que hago es lanzar una serie de elementos, una serie de consultas a través del firewall, pidiendo simplemente la resolución de un dominio, lo voy a pedir igualmente en un servicio externo que puede que tenga esa inteligencia o no, que simplemente sea una base de datos. Aquí la clave está en saber cuál es ese DNS recursivo y cuál es su eficiencia, ¿no? Cuál es la eficiencia que tiene ese sistema frente a otros. En el caso de las últimas estadísticas que tenemos, y por compartir algo de información, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una serie de comparativas que en términos de DNS vamos a ver cuánto vamos a ser capaces de detectar en términos de resolución DNS. Por ejemplo, en el caso en que tenemos la capa DNS con ese selective proxy del que hablaba como caso intermedio en el cual desconocemos lo que está ocurriendo, vemos un dominio que exhibe casos sospechosos, AV-Test dice que tenemos aproximadamente un 72% de detecciones frente, en este caso, por ejemplo, a uno de los firewalls que tienen una licencia similar, que es Palo Alto, que tiene un 13,7. Esa es la diferencia en esa inteligencia en la capa del DNS. Si además nos vamos a la versión full proxy de Umbrella, que permite, digamos, pasar todo ese tráfico que generemos en términos de navegación web a través de nuestros proxies en la nube, vemos que el ratio de detección lo tenemos en 90,5, muy por encima aún así de esos sistemas que pueden ofrecer, por ejemplo, Zscaler o Palo. Y de otra forma muy sencilla es probarlo, ¿vale? Es la forma más fácil de ver cuál es la diferencia, es probarlo en tu propia casa y ver lo que encuentras, ¿vale? Porque es un producto que nosotros lo hemos vendido muy bien, lo estamos vendiendo muy bien, es el producto que tiene más crecimiento en lo que es nuestra organización de seguridad y al final ha sido algo que se ha ido adoptando en los primeros sitios donde más necesitan todo este tipo de tecnologías, como son los bancos, ¿vale? Que al final son los que están mucho más preocupados por esto, porque al final cuando se llevan algo lo que se llevan es dinero y eso es muy delicado, ¿vale? Pues los dos más grandes, estos ya sabéis, uno que es de color azul y otro que es de color rojo, porque no se pueden decir los nombres, los dos lo han implementado a nivel global, ¿vale? Tienen a toda su fuerza, digamos, de empleados, ¿vale? En un caso son casi 300.000 y en otro son casi 200.000, ¿vale? Todos tienen este tipo de soluciones y se benefician de, bueno, pues de poder, tanto fuera como dentro del perímetro, tanto si son trabajadores en casa como si son trabajadores, y eso es algo que ahora es importante, como si son trabajadores en la oficina, ¿vale? Todos están protegidos, ¿vale? Sí, además es uno de los casos de uso que tampoco cubren una licencia en un firewall. Cuando nos llevamos a un usuario a la movilidad, es decir, nos sacamos al usuario de la red, Umbrella puede seguir protegiendo a ese usuario, dado que fuerza esas peticiones de DNS hacia Umbrella y permite que sigamos teniendo esa visibilidad de lo que está ocurriendo en esa máquina. Eso también es muy importante. Nada, no sé si tenéis alguna pregunta más. Tengo por aquí una última. Si un atacante aprovecha una vulnerabilidad en una cámara IP, ¿cómo nos protegemos? Entiendo que una cámara IP que está dentro de nuestro perímetro. Exactamente igual que planteábamos, el caso habitual con una cámara IP, con cualquier sistema de IoT, es que probablemente el sistema operativo no nos va a permitir instalar, o los propios recursos del sistema no nos van a permitir instalar una protección como for endpoints. Ahí normalmente una de las soluciones como caso de uso más exitoso es esa instalación de Umbrella, que permita que además tengamos esa visibilidad sobre llamadas al exterior que pueda estar realizando esa máquina o comportamientos extraños que puede estar exhibiendo cualquier dispositivo IoT. De hecho, es una de las soluciones que más rápido se plantean, dado la facilidad de despliegue para entornos de red en los que no queremos llegar a tocar o ser demasiado invasivos en esos sistemas. Correcto. Además, yo creo que las organizaciones son conscientes de que dentro de esta arquitectura que estamos viendo hoy, se creen que con una protección de endpoint y el firewall
y ya tienen, pues bueno, un porcentaje bastante alto de grado de protección, ¿vale? Frente a amenazas. Cuando la realidad es que dentro de una organización tenemos controles de acceso, cámaras IPs, sistemas de climatización que se están monitorizando por sistemas IP, que, bueno, pues con muchos de los asistentes conocerán a lo mejor Sodan, que es una web donde bueno, de ahí puedes conseguir un montón de información de vulnerabilidades de routers, de cámaras, de impresoras. Entonces, yo creo La que... cafetera. Correcto, La la cafetera. cafetera de la oficina, que nadie se imagina la cafetera de la oficina, pues resulta que la cafetera tiene una conexión una conexión hacia afuera y ya Correcto. no encontrar la vulnerabilidad. Tiene un sistema de videoconferencia que estamos utilizando aquí, Cisco Webex, es decir, un montón de elementos IP que no le puedes instalar una protección de endpoint. Entonces sí que es muy importante pues, la protección de Umbrella, porque todo esto sí que nos permite pues, proteger ese tráfico saliente, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si quieres comentar algo de SecureX, Álvaro, o bueno, ya has Sí, finalizado. déjame si quieres que enseño un minuto la consola, ya que nos ha sobrado algún tiempo. La enseño un segundito y así también pueden verlo. Sí. Dame un momento que comparto el navegador. Pues ahí vamos a SecureX. Es una consola que ahora mismo es, como veis, está dividida como en tres partes en el dashboard principal. Es una consola que ahora permite centralizar toda esa visibilidad de la que hemos estado hablando, de las diferentes métricas de Umbrella, las diferentes métricas sobre Amphor Endpoints, el correo electrónico, el firewall. En el futuro también va a estar incluido Duo, de hecho, muy cercanamente va a ser así. Y vamos a tener una serie de detalles que nos van a permitir rápidamente ver qué problemas tenemos. En este caso, por ejemplo, yo tengo un entorno de laboratorio integrado a Amphor Endpoints y Umbrella, en el cual pues tengo una serie de datos, por ejemplo, de Amphor Endpoints, en el cual veo cuáles son mis equipos con cuarentenas, cuáles son los equipos que están haciendo ejecución de aplicaciones vulnerables, el resumen, digamos, de técnicas que está utilizando el atacante o en qué fase están cada uno de esos ataques, las diferentes muestras en los últimos 30 días. Y toda esta información la puedo personalizar, puedo decidir qué tipo de tiles o widgets aparecen en esta parte, digamos que pantallas, ¿no? Me presenta el dashboard, además de poderme crear dashboard temáticos con las diferentes soluciones o, por ejemplo, uno que voy a ir creando yo en los próximos días, que es visibilidad sobre lo que tengamos, los típicos, el análisis de ficheros que tengamos dentro de nuestra red, ¿no? Entonces, cogeré la información específica de Amphor Endpoints, de Umbrella, del correo electrónico, lo volcaré dentro de un dashboard y puedo ahí ver exactamente qué tipos de análisis se han realizado sobre un determinado fichero, etcétera, ¿no? Con toda esa información, pues además veis que tenemos acceso directamente a las diferentes consolas, pudiendo lanzar las investigaciones de Threat Response que os mencionaba antes directamente desde aquí, pudiendo lanzar la consola de Amphor Endpoints directamente desde este punto, clicando aquí en Launch me va a llevar a esa consola en la cual veo cuáles son el nivel de incidencia de esos problemas y, por ejemplo, también pues ver la información directamente que tengamos sobre las diferentes peticiones que se realizan a través de Umbrella. En este caso, estáis viendo, por ejemplo, las peticiones que se realizan en mi casa, en este caso, y el total de peticiones bloqueadas que estamos viendo, ¿vale? En este caso, pues no parece que haya demasiadas cosas. Mira, aquí no hay nada. Fijaos qué gracioso. Veremos a ver qué es y veremos exactamente todas esas peticiones de lo que ha ido ocurriendo en cada uno de esas soluciones que tengamos desplegadas e integradas dentro de este dato. Luego, además, vamos a tener también una capa de orquestación que ahora mismo está en beta, que nos va a permitir generar una serie de automatismos que podremos utilizar posteriormente, por ejemplo, en Threat Response para responder a una cierta investigación de amenazas y también probablemente detonar una serie de tareas periódicas de investigación que permitan detectar algún problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, los que tenemos ahora mismo creados pues son análisis o creación de aislamientos de dispositivos que permiten de una manera muy sencilla generar una serie de pasos a dar dentro de esa investigación o de esa orquestación, pasando, por ejemplo, por generar el acceso a Threat Response
y en un momento dado pues esperar a ese approval para marcar en un momento dado una determinada máquina como máquina aislada, ¿vale? De esa manera, por ejemplo, si viéramos algún tipo de problema en uno de los dispositivos, podríamos generar toda esa respuesta, toda esa orquestación y esa automatización de acciones desde esta consola, ¿vale? Va a haber muchas de esas integraciones que el propio equipo de SecureX nos las va a ofrecer aquí, como estas que veis aquí en esta primera parte, y nos va a permitir pues también coger una serie de acciones atomizadas y realizar búsquedas. Por ejemplo, en un caso determinado que veamos un cierto incidente, podremos crear una sala en WebEx Teams, mandar un mensaje a un determinado usuario y, por ejemplo, mandar un mensaje en esa sala para enviar toda la información sobre una determinada investigación. Todas esas soluciones las vais a ver en la parte de integrations. Las soluciones que están disponibles ahora mismo pues son estas que vais a ver aquí: And4 Endpoints, Cisco Defense Orchestrator, Tetration, Firepower, el correo electrónico, el propio proxy, StealthWatch, Umbrella. Vais a ver todas esas soluciones y además también soluciones de terceros que nos puedan hacer obtener información de contexto para esas investigaciones. Por ejemplo, detectar si tenemos cuentas comprometidas, si tenemos, por ejemplo, información sobre determinados indicadores de compromiso, o si tenemos, por ejemplo, el servicio, por ejemplo, de Cloud WAF o Cloud DDoS de Radware, también podremos integrar información de esos sistemas. Por ponernos algunos ejemplos, además también por aquí está el WAF de Signal Science, o mencionaba antes Dani Shodan, también podemos integrarnos contra Shodan y obtener información sobre esas IPs, esas máquinas que estamos viendo, ese tráfico que estamos observando. Y más o menos esto es lo que puedo enseñar ahora mismo de SecureX. Pues muy bien, la verdad es que es muy interesante, ¿vale? Lleva poco tiempo, ¿vale? SecureX y... De hecho, bueno, se ha lanzado ayer. Se lanzó ayer. Lo tenemos ya en piloto desde hace varios días y bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, vamos a ir, creo que no hay más, ¿no? De momento las preguntas. Si tenéis alguna pregunta más, mientras tanto las conclusiones nos decís, ¿vale? Pero bueno, un poco por concluir, ¿vale? Mencionar que toda esta arquitectura nosotros la proponemos con servicios gestionados desde Orbe, es decir, desde Orbe actuamos como SOC, ¿vale? ¿Por qué? Porque la realidad es que todas estas soluciones, al final, tienes una parte de operaciones que es muy importante. Entonces, estas soluciones, implantarlas y olvidarte es una utopía, ¿vale? No existe. De hecho, muchos clientes que se creían que ellos iban a tener tiempo, iban a tener también capacidad de análisis. Esta parte que nos ha enseñado SecureX ahora Álvaro, por ejemplo, Cisco Threat Response, a la hora de analizar vulnerabilidades. Es decir, cuando tienes ciertos incidentes, realmente si es una vulnerabilidad grave, si es un hecho aislado, ¿vale? Entonces, eso te requiere muy conocimiento, ¿vale? Por eso nuestras propuestas son con más de una de las soluciones de Cisco, de esta arquitectura que habéis visto y otras soluciones, como por ejemplo la de correo que ha comentado Álvaro, y con servicios gestionados, ¿vale? Un tema muy importante que ha dicho Bernardo, ¿vale? Yo creo que todas las implantaciones que tenemos han ido precedidas de un piloto, ¿vale? Entonces, nuestra apuesta es el que, por un lado, Cisco nos permite sin coste el establecer un periodo que depende un poco de las soluciones, pero bueno, intentamos que sea entre 1 y 2 meses, ¿vale? Tener en torno a 2 meses. Con Umbrella tenemos 3 semanas más 3 semanas, ¿vale? Pero que es un tiempo suficiente para, por un lado, tener una auditoría técnica de seguridad. Es decir, hay clientes que lo que están aprovechando es tener una auditoría técnica de seguridad para decir, ahora mismo, ¿qué problemas puedo tener de seguridad? ¿Vale? Y luego, un segundo muy importante es para hacer un análisis de riesgo. Es decir, con todas las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que estás viendo, realmente plantearte un análisis de riesgos y ver qué impactos pueden tener en la organización, ¿vale? Entonces, estamos ayudando también a los clientes en ese camino para, sobre todo, que vean todas estas soluciones como un beneficio y no como un coste, ¿vale? ¿Por qué? Porque si vemos solo números en frío, al final el financiero, como dice Bernardo, solo ve costes. O sea, ahora me dices que esto va a ser
10.000 euros, 20.000 euros más al año, 30.000, lo que sea. No puede ser, si es una pyme pequeñita, pues 5.000. Cuando hasta ahora estaba funcionando sin esto que me estás contando de ciberseguridad. Y soy consciente que me está dando problemas, ¿vale? Entonces, lo que estamos ayudando en esa fase de análisis de riesgo es a trabajar con el cliente de una forma clara sobre todos los beneficios que reporta, ¿vale? Pues, por ejemplo, la implantación de Cisco Email Security tiene beneficios que son clarísimos, que es un ahorro de tiempo brutal para toda la organización, ¿vale? ¿Por qué? Porque te libera de un montón de correos que ni siquiera entran. Ya no es que sean peligrosos, spam, que lleven virus, no, es que ni siquiera llegan al empleado. ¿Y eso qué podemos decir? Pues bueno, si es que al final es un clic, es mover, es leo y borro, no. Pero es que ese instante que puede ser un segundo te está desconcentrando al empleado, ¿vale? Le está desviando. Nosotros cuando implantamos Cisco Email Security notamos un cambio brutal. O sea, de estar agobiados todo el mundo con el correo de repente, pues bueno, tener los correos realmente que importan de negocio, ¿vale? Y el resto automáticamente con todos los motores que tiene CES, cada uno, pues bueno, a lo mejor se van a carpetas de menor prioridad, ¿vale? Entonces, esa parte de pilotos, que sepáis todas las personas que estáis en esta sesión, que sin ningún compromiso, de verdad. Ya veréis que es muy sencillo, ¿vale? Una de las preocupaciones que nos transmiten los CIOs es cuánto tiempo me va a suponer esto, porque estoy hasta arriba, si ahora encima tengo que sacar tiempo para esto, va a ser un problema. Por eso también os tenéis que olvidar, digamos, de esa problemática del tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros cada una de estas soluciones las ponemos en marcha en menos de una hora, ¿vale? Entonces, en una sesión de una hora tenéis la solución funcionando. Primero lo que hacemos es en modo auditoría, monitorización, es decir, no bloqueamos nada, simplemente lo vais a ver. Y en la sesión siguiente lo que hacemos ya es que con las políticas que hemos configurado y explicado en la primera sesión, pues paramos, bloqueamos el tráfico que decidamos, ¿vale? En la parte de Umbrella, sobre todo, tráfico peligroso de los 4 componentes de seguridad que protege, ¿vale? Sobre todo, pues, command and control, malware, phishing y cryptomining, por poner un ejemplo, ¿vale? Y luego son sesiones de media hora a la semana, ¿vale? Donde en esa media hora a la semana vemos las soluciones implantadas, las repasamos y no robamos más tiempo, ¿vale? Y no tenéis que estar monitorizando ni... ¿Vale? Entonces, os animamos a que nos digáis, ¿vale? Para implantar un piloto. Y en cuanto al plazo temporal de los proyectos, los estamos cerrando a 3 años, ¿vale? ¿Por qué a 3 años? Porque con Cisco Capital, que ya lo ha mencionado antes Bernardo, tenemos la ventaja de que este tipo de proyectos, y bueno, en general proyectos de Cisco, en lugar de hacer un desembolso de 10.000, 30.000, lo que sea, en el momento inicial, lo que nos permite Cisco Capital es el financiarlo en 3 años con pagos mensuales al 0%. Es decir, en lugar de pagar ahora 30.000 euros, lo que hago es que pago esos 30.000 euros a lo largo de 3 años, o bien en una cuota anual cada año, 10.000, 10.000, 10.000, o en 36 cuotas, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto consigues también financiación durante estos 3 años, que es muy importante para una organización, ¿vale? Entonces, esa parte, bueno, la verdad es que está ayudando muchísimo en el despliegue, ¿vale? De proyectos. Y por mi parte, nada más. No sé si Bernardo y Álvaro se puede compartir esta presentación. ¿La podemos compartir con los clientes? Sí, sin problema, no hay problema. ¿Sí? Bueno, pues os la haremos llegar, ¿vale? Para que tengáis esa presentación. Y bueno, si os parece, si tenéis alguna otra pregunta. Yo quería añadir algo más. Daniel, Sí. ¿me oís? Sí, Estaba hablando claro. y Sí. otra vez me había puesto en mute sin enterarme y Sí. la había vuelto a liar. Estaba aquí intentando hablar y la verdad es un poco frustrante, pero bueno. Sí. Bueno, yo quería añadir una última cosa, que era un poco, a ver, que trascienda un poco a lo que es, un poco que nosotros estamos aquí, a ver, al final todo el mundo tiene que hacer negocio y todos comemos de esto, etcétera, etcétera, pero que nos veáis también como gente que estamos aquí para ayudaros, ¿vale? Que si vosotros veis como clientes que tenéis algo que no os encaja, que están ocurriendo cosas que no os encajan, que no son claras, que no
que veis que están pasando cosas raras o que estáis preocupados por algo, etcétera, etcétera, que penséis en nosotros como gente que os puede ayudar, ¿vale? O sea, que no es para nosotros no es de verdad, no es ningún problema y de hecho nos ha pasado con muchos clientes que se han quedado con nosotros porque han visto que tenían cosas raras y al final hemos ido con un partner, con vosotros, con Orbe, y hemos llegado y hemos visto, oye, hemos desplegado Umbrella y hemos visto que efectivamente pues el problema estaba identificado en que había 4 máquinas, y estas son exactamente las 4 máquinas que estaban identificadas y estaban haciendo un comando y control hacia afuera y ya estaban infectadas. Y vosotros como clientes teníais la sospecha de que algo estaba pasando, de que no sabíais exactamente el qué, ¿vale? Y no habíais sido capaces de detectarlo con otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, que penséis también en nosotros como gente que os puede ayudar, ¿vale? Que si tenéis algún día un problema o veis que hay algo que no os encaja o realmente tenéis una crisis o lo que sea, que de verdad que no hay ningún problema en echaros una mano, que ha habido mucha gente que cuando nos pasó a todos el tema de WannaCry, tuvimos que ir a ver a mucha gente, a ayudar a mucha gente, y no os hablo de empresas pequeñas, os hablo de empresas grandes en las que ellos incluso no decían que estuviesen afectados cuando, ¿sabes? Que la gente no decía que estaba afectada, que no querían decirlo y tal, pero que nos ha tocado hacer esto y que lo hacemos de muy buena gana, que al final pues si podemos aportar valor y os podemos ayudar, que estamos encantados, de verdad, que si veis que hay alguna cosa en la que si tenéis algún problema, que si ocurre esto, que penséis en nosotros, que no hay ningún problema, nos llamáis y encantados de ir a ayudaros. Y luego, bueno, pues una vez ya hemos arreglado el problema, pues ya haremos lo que tengamos que hacer para que las cosas para que estéis mejor preparados, vaya. Solo quería añadiros eso, ¿vale? Que os quede eso en la cabeza, ¿vale? Si tengo algún problema, puedo contar con Cisco y con Orbe para que me ayuden, ¿vale? De acuerdo, Bernardo, pues muchas gracias y doy fe de que es así, ¿vale? La propuesta de Bernardo. Así que nada, agradecer a todos los que habéis asistido a este webinar, ¿vale? Y eso, hablamos en los próximos días si os parece, ¿vale? Tenéis nuestros contactos, así que comentamos esta arquitectura y así podemos hacer un piloto en breve. De acuerdo, pues nada, oye, muchas gracias Álvaro, gracias Bernardo. Gracias a Gracias a todos, muchas vosotros. gracias. Gracias a Chao. Bueno, vosotros. que tengáis un buen día. Venga, Igualmente. igualmente. Hasta Chao. luego. Adiós.